Hola amigos y amigas de La Cháchara, bienvenidos y bienvenidas sean a esta conversación, a esta cháchara. Estamos hoy con un invitado especial, Brian Aburrad, artista, actor, tanto de teatro como de televisión y cine. Y clown. De hecho, en La Cháchara él ha estado presente a través de sus actuaciones como presentador y clown en el Festival de Circo del Caribe Nariz Roja, pero hoy desde la amplitud de su diversidad de talentos está con nosotros luego de haber escrito un ensayo acerca del carnaval como teatro, como una manifestación teatral. Es un ensayo que resultó ganador del portafolio de estímulos de la Secretaría de Cultura de Barranquilla 2020, correspondiente al portafolio de emergencia. Brian, bienvenido a La Cháchara. Hombre, yo Jorge, muchas gracias por abrirme el espacio, de verdad. Además que siempre es bacanísimo que lo entreviste un amigo, porque además que una entrevista se convierte como en una cháchara, en una tertulia cómoda de esquina con cerveza y eso es súper chévere. Bueno, hoy incluso uno podría intentar comprar la fría, pero estamos en toque de queda, ni modo, ley seca incluso. Las tiendas me he topado con esa muy buena experiencia, digámoslo, en el sentido de que la gente se ha parado firme, el de las tiendas, de las cantinas, de los estancos, de cumplir la norma, más allá de una obligatoriedad, de un temor. La gente ha asumido como teatro de la vida el hecho de que la cosa se está saliendo de madre, está pasando a mayores y por tanto ya se asume una responsabilidad que no nace del dedo señalador de una autoridad, sino de la misma necesidad de supervivencia que es al mismo tiempo una oportunidad de armonía. Y yo creo que con esa reflexión surge también enseguida por eso le puse esa oración, esa frase, el teatro de la vida, que es exactamente la reflexión que tú has hecho, Brian, a través de tu ensayo, y es pensar el carnaval de Barranquilla no como un escenario industrializado de el arte o de la cultura como industria y del entretenimiento, sino como una manifestación humana que está permeada per se por la necesidad que tiene el ser humano de ser teatro él mismo, sea que sea estudiado o que no. Pero una cosa es cuando se ha forjado un camino en el oficio y se ha estudiado como disciplina. Así que, sin más preámbulos, con ustedes. Adelante, Brian. Te queremos escuchar. Vale, Jorge, antes que nada yo sí, pues quiero, digamos, ratificar que el carnaval no es propiamente teatro. El carnaval es una fiesta popular que es gobernada por el pueblo, por un pueblo que hace las veces de actores y representando un personaje con ese permiso de inversión de roles sociales, de inversión de papeles. Y digamos que en ese orden creo que es una reivindicación y una resistencia, ¿no? A lo oficial, a la oficialidad. Y no lo digo yo, lo dice Mikhail Bakhtin eh, sobre su trabajo de la cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, que básicamente leyendo ese trabajo de Mikhail Bakhtin fue que me nació en conversaciones también con un gran amigo, con Víctor Tres Palacios y con Andrés Vázquez, esta necesidad de hablar sobre el carnaval como un acontecimiento liminal, ¿no? Como un espacio liminal del teatro, específicamente del teatro del Caribe, de Barranquilla, eh, porque entre otras cosas yo siento que en estos más o menos 12, 11 años que llevo ejerciendo el teatro como oficio, eh, siento que hay una, digamos, necesidad en mí de encontrar una identidad del teatro caribe.
Y creo que la fuente más cercana que tenemos a la mano es precisamente el Carnaval de Barranquilla, porque como fiesta popular permite precisamente la reivindicación de la identidad, ¿no? Sobre todo porque el Carnaval de Barranquilla es una hibridación de muchas otras culturas. Y este proceso de transculturalización lo que permite es que precisamente el barranquillero sea bacano, que sea un man chévere, que sea abierto, digamos, a todas las posibilidades. Sin embargo, lo que encuentro en la actualidad es que cualquier persona le pregunta sobre los inicios del Carnaval de Barranquilla y no lo sabe, o sobre los signos que hay dentro del Carnaval de Barranquilla y tampoco lo saben, o a lo mejor como conocemos el Carnaval en la actualidad, que está permeado por la globalización, entonces tampoco nos permite, digamos, el rescate precisamente del Carnaval como fiesta popular y, y, y como, digamos, una fuente de elementos para teatrales. Muy bien, si me permites voy a compartir la, la publicación de el artículo Carnaval de Barranquilla o una perspectiva desde lo teatral. Aquí lo estamos viendo. ¿Tú ves mi pantalla, Brian? Sí, claro que sí, ahí la veo. Muy bien. Esta es justamente aquí vemos las marimondas que están al mismo tiempo desfilando y observando en este caso ese actor es Darío Moreu, que tiene una historia muy pintoresca, muy particular y llamativa dentro del Carnaval de Barranquilla y que Brian asume como parte de su ensayo Carnaval de Barranquilla, una perspectiva desde lo teatral. Bueno, Brian, como actor de teatro, como clown, te dispusiste a analizar al Carnaval de Barranquilla desde lo teatral, pero al mismo tiempo ahora planteas lo que uno puede encontrar dentro del texto, y es que el carnaval en sí mismo no es una manifestación teatral, pero tiene una presencia muy fuerte de esa teatralidad. Y lo dice inmediatamente, es que creo que esos dos disfraces que están allí puestos, esos dos personajes, lo dicen de manera clara. La marimonda es la elegancia del caos. La marimonda, si hay algo más elegante que la marimonda, búsquenme un colibrí. Entonces, Sí, yo quiero que tú lo abordes, sí, adelante. sí, yo, digamos, bueno, hay una cosa que me he dado a la tarea y es que, bueno, investigar sobre carnaval, específicamente sobre el carnaval de Barranquilla, es un tema de largo aliento, ¿no? Un trabajo de largo aliento, porque antes que nada no tenemos como unos inicios o un origen preciso del carnaval de Barranquilla, eso como primera medida. Y como segunda medida, la teatralidad es inherente al ser humano. Es inherente al ser humano porque el teatro lo que hace es organizar la mirada eh, y esa política de la mirada que permite el teatro lo vemos también en la vida social. En ese orden de ideas, la teatralidad también es social, es decir, cuando un niño está chiquito y tiene hambre, lo que hace es llorar, manipula la realidad y organiza la mirada para tener la atención. Luego, cuando tiene ese foco de atención, tiene el objetivo, ¿no? De sentirse, digamos, un actor que está representando en ese momento una realidad paralela. Y más o menos eso que está sucediendo en esa teatralidad social del niño sucede también en otros ámbitos y es el fenómeno que se conoce como transteatralización y es una teatralidad que está siendo mediada. Es decir, lo que sucede, por ejemplo, con los políticos y todos estos eventos a través de la televisión, de las redes sociales, etcétera, es un fenómeno de transteatralización. En ese orden de ideas podríamos decir que los pastores también tienen esta teatralidad de alguna manera inmersa en ellos. Luego, en ese orden de ideas, cuando las personas viven los 4 días de carnaval,
y juegan a ser otros y se disfrazan de mujeres o juegan a ser ricos y los ricos juegan a ser pobres y las mujeres a ser hombres. Ese es un proceso de teatralidad social. Están representando otro rol y otro papel. Y, y eso es un fenómeno parateatral. Digamos que el carnaval toca tangencialmente la teatralidad. Sin embargo, no es teatro porque, según menciona Jorge Dugatti, el teatro, para que sea teatro, tiene que tener tres características fundamentalmente. Una de ellas es el convivio, que claramente lo permite, digamos, el Carnaval de Barranquilla. Otra medida es la poiesis, que esa palabra la conocemos desde la poética de Aristóteles, que básicamente es una metáfora de la realidad. Y debe haber un cuerpo presente que sea expectado, es decir, en este orden de ideas, el actor lo que hace es que está como cuerpo presente en convivio con los espectadores que expectan al actor poetizar la realidad. Un poco lo que sucede en el Carnaval de Barranquilla es que no es poetizada la realidad, sino que surge una realidad paralela. Entonces, Jorge Bugatti nos va a decir también que todo este fenómeno de teatralidad social, que no es propiamente teatro, sino que es inherente al ser humano antropológicamente, es no dramático. Y es no dramático porque conocemos el drama como un género literario. Luego entonces la teatralidad propia del teatro como oficio es, digamos, un producto del género literario. Luego entonces nos va a decir Jorge Dubati que para manejar un concepto de lo que es teatro y no es teatro, entonces tenemos que hablar históricamente de todos los conceptos del teatro y él va a proponer un término que es el teatro matriz. Y el teatro matriz lo que hace es que recoge todos los conceptos durante la historia sobre qué es teatro y nos va a definir que el teatro matriz va a ser igual a la ecuación de teatro matriz igual drama más no drama. Entonces, en ese orden de ideas, digamos, está el teatro como drama, como lo conocemos, y está el no drama, en este caso, el Carnaval de Barranquilla y todas las manifestaciones ritualistas. Por ejemplo, ahí también podría entrar, digamos, la liturgia de la Iglesia Católica. Y bueno, en ese orden de ideas, digamos que existe ese espacio de liminalidad, como bien lo manifiesta Víctor Turner, de un umbral, ¿no? Como una transición que parte de fiesta popular y va y toca tangencialmente al teatro y se regresa y entonces oscila, digamos, en ese umbral, ¿no? Entre fiesta popular y teatro. Brian, ¿has bailado, has participado en el carnaval de Barranquilla? Sí, sí, cuando estaba niño, tenía por ahí 10 años, participé en el Carnavalito de los Niños, acompañando a una reina infantil de ese entonces que se llamaba Saray Colmenares. Luego de ello, ya más adolescente, participé en disfraces colectivos con Magali Vergara, representando las pinturas de Toulouse-Lautrec, por ejemplo, o también representaciones mitológicas. Y luego más adelante, por ahí cuando tenía 23, 24 años, participé en otro colectivo que se llamaba Carnavalians, que básicamente pertenecía, digamos, este colectivo a una marca reconocida de maquillaje y la idea era exponer un poco los maquillajes. Eran maquillajes súper ficcionales, un trabajo de FX súper bacano que hizo Gregorio Sierra, es un artista plástico que seguramente debes conocer. Y digamos que esas han sido como mis intervenciones dentro de los desfiles. Sin embargo, también he sido partícipe de otro tipo de eventos, la rueda de cumbia, la noche de tambor, la carnavalada, por supuesto, que surge también como resistencia a ese carnaval de la oficialidad y la globalización y la mercantilización. Eh, y creo que entonces he podido mirar el carnaval desde adentro y desde afuera, pero ya en esta etapa, ¿no? Haciendo como un recorrido de memoria, digamos, de lo que viví y lo que estoy viviendo ahora. Pero más allá de hablar específicamente solo del carnaval o solo del teatro, a mí lo que me interesa es encontrar una identidad del teatro caribe y siento que la fuente inmediata de esa teatralidad está en el Carnaval de Barranquilla.
esto que acabas de concluir me genera contradicciones respecto de lo que has venido planteando. Es decir, lo primero que haces es generar una línea disruptiva entre lo que uno creería a priori que es el carnaval como un teatro, pero después manifiestas que el teatro necesita, en el caso de Barranquilla, beber de la esencia carnavalera de nuestra sociedad. Sí, eso es lo que siento. Siento que no es al revés. No es al revés, porque la teatralidad es social inherentemente al ser humano. Luego entonces el pueblo es quien se manifiesta teatralmente dentro del Carnaval de Barranquilla a través de sus representaciones de otros personajes y de otros, digamos, otras inversiones de roles sociales. Eh, y creo que ahí, en el Carnaval de Barranquilla y en todo este juego relacional que hacen el pueblo, es precisamente lo que nos permite a nosotros identificarnos como barranquilleros y como personas que nacimos a la orilla del Río Grande de la Magdalena. Entonces creo que, por, pues nosotros, los barranquilleros, los teatreros de oficio y los actores, necesitamos beber precisamente de esa fuente para encontrar una identidad eh, artística y una identidad profesional, porque creo que la generación actual desconoce mucho el trabajo y la historia del teatro aquí en la ciudad y precisamente por ese desconocimiento de la historia, digamos que no es valorado el trabajo de todos nuestros maestros, ¿no? Desde Tomás Urueta, Teobaldo Guillén, Darío Moreu, Leonardo Aldana, tanto así que la dramaturgia construida en nuestra ciudad eh, no es representada por los grupos o los colectivos de teatro de la ciudad. Es decir, si un dramaturgo como Sergio Sarmiento escribe una obra, no viene un colectivo como Parálisis Teatral a montarla, ¿sabes? Sino que el mismo Sergio Sarmiento, como es dramaturgo y es director de su propio colectivo teatral, entonces monta su obra de teatro con su colectivo teatral. Entonces yo creo que también tiene que ver un poco con una falta de identidad y una falta de querer lo propio, y eso es muy barranquillero también, porque yo lo menciono en mi ensayo y es que creo que Barranquilla es una ciudad elitista, es una ciudad que fractura socialmente, es una ciudad que prefiere lo que viene de afuera y no tiene amor por lo propio, ¿sabes? Entonces, eh, creo que nosotros como artistas tampoco tenemos amor por lo propio. Entonces creemos que el teatro que viene de Bogotá, de Cali, que viene de México, de Argentina, es el teatro que hay que hacer, y siento que la línea no es por ahí. Yo creo que la línea es realmente nosotros encontrar cuál es nuestra marca y cuál es nuestra firma del teatro que tenemos que hacer. Y en ese orden de ideas, digamos que la Fundación Cultural, la Asociación Cultural Aymacondo, por ejemplo, eh, nos da grandes ejemplos porque ha encontrado, digamos, en el teatro festivo una forma de manifestación del teatro caribe como firma identitaria. O, por ejemplo, Teatro Actores también tiene algunas representaciones costumbristas. Y yo no estoy mencionando, por ejemplo, que tengamos que hacer representaciones costumbristas, sino que a partir, digamos, del teatro heredado de Occidente, nosotros podemos construir nuestra propia identidad y no vivir a la sombra del teatro en el interior o del teatro en la Patagonia, ¿sabes? A mí me llamó la atención una vez que estuve en el Teatro Amira de la Rosa, es decir, hace años, eh, viendo una obra de danza contemporánea, una adaptación de Romeo y Julieta. Eso fue en la noche y en la tarde del día siguiente estuve viendo Sueño de una noche de verano, representada por estudiantes de Bellas Artes, y era maravilloso poder ver esos contrastes más allá de que unos eran estudiantes, los del día siguiente, y los otros eran profesionales de talla mundial. Y aunque habían diferencias de técnica, el enfoque, que es lo que siento que recalcas acerca de una energía a lo que el doctor, no doctor de ciencia académica, sino doctor
de medicina ayurveda y de psicoanálisis, Francisco Pacho Fadul, nos dice que el tempo del ser humano caribe se evidencia esté donde esté y de hecho se enferma apenas llega a tempos distintos a él, se evidencia porque el nivel del mar y el clima hace que su sangre tenga distinto y su corazón palpite de una manera distinta a el ser humano andino, para no irnos a lo anglosajón o a lo nórdico. El ser humano andino, aquí, cerquita, 2.300 metros más cerca de las estrellas, es un tempo distinto. El de nosotros necesita más velocidad, por tanto es más expresivo, hablamos con las manos, con el cuerpo, y eso se ve manifestado en mucho más, por supuesto, en quienes hacen escenas en el arte, el que baila, el que actúa, que se disfraza en el carnaval. Difícilmente uno podría ver una manifestación de carnaval como se ve en el Caribe colombiano en unas altitudes. Bailar cumbia 5 kilómetros en Pasto no debe ser nada fácil. Claro. Si ya no lo es a 40 grados aquí en el Puente de la María. Entonces, allí yo veo eso que tú, Brian, si me permites tutearte, eh, yo veo ahí ese punto acerca de lo que llamas y lo veo desde el aspecto físico, pero no alcanzo a entrar del todo en el llamado que haces hacia exclusivamente el carnaval o lo Caribe como fuente de inspiración. Donde sí me uno a tu mirada es que hay escuelas que han sembrado muy buen camino, tú los mencionabas ahora, de los cuales las nuevas generaciones pueden beber, pero sin quedarse no solamente en el término de lo costumbrista, sino sin quedarse en lo que ya en términos políticos se llama el nacionalismo. Porque hay mucho que está sucediendo en el teatro de los cuales los estudiantes y las nuevas generaciones de profesionales o de actores de oficio consumados pueden beber. ¿No te parece? Sí, mira, Jorge, yo lo que pienso es que, mm, o lo que estoy intentando, al menos yo, es intentar pensar el teatro desde el teatro territorialmente. Es Oh, decir, ok. yo no puedo pensar el teatro desde el interior del país, tengo que pensar el teatro precisamente desde la escena caribe. Y para pensar el teatro desde la escena caribe, tengo que hacer un estudio cartográfico, un estudio de territorialización. Y esa territorialización se va a convertir en una territorialización corporal. No estamos hablando de regionalismo, estamos hablando de un sentido filosófico eh, investigador precisamente de nuestro oficio. Entonces, lo que yo creo es que yo no tengo nada que hacer en las ferias de Cali, ¿sí? Aunque chévere ir a conocer y tal y alimentarme artísticamente, pero mi fuente directa está al lado del mar y del río, está entre el mar y el río. Entonces, para poder conocer, digamos, mi identidad, yo tengo que conocer también mi historia. Eso es lo que yo creo. Y para conocer mi historia, precisamente tengo que estudiar de dónde nace el teatro, de dónde nace el carnaval, por qué yo soy como soy, porque aquí decimos que los costeños somos sabrosos, somos bacanos, somos tal, pero ¿por qué? Y eso tiene digamos, una respuesta que yo le veo humildemente y tiene que ver precisamente con esa mezcla o esa pluriculturalidad que nos corresponde. Eh, y más allá de eso es también un llamado a la resistencia, ¿sabes? Porque si nos ponemos a pensar, yo digamos no tengo mucho estudio respecto al carnaval, pero me he tomado la tarea de hacerlo porque estoy llevando una investigación mucho más grande y en la fiesta de San Sebastián es el 20 de enero. Es una fiesta que viene de la época colonial. Ese 20 de enero es la misma época
donde se hace la lectura del bando. Y resulta que en Cartagena de Indias, durante la época colonial, se hacía en San Sebastián una permisividad para los esclavos negros para que celebraran sus rituales y sus celebraciones populares. Entonces, con el transcurso de los tiempos, yo no sé, yo me pongo a pensar, bueno, si las fiestas de San Sebastián eran el 20 de enero y los negros tenían permiso para hacer sus fiestas, luego el carnaval el carnaval de Cartagena, porque en Cartagena había un carnaval, se traslada a Barranquilla, porque Barranquilla era secular y porque no existía, además porque era una población que se construyó espontáneamente, que no tiene, digamos, un origen claro. Entonces hay una resistencia precisamente de la identidad del negro, que fue mezclada con la identidad indígena y que al mismo tiempo se mezcla con la identidad española. Entonces, toda esa mezcla con el tiempo, las migraciones italianas, alemanas, londinenses, etcétera, han construido del barranquillero un ser, un ser arcoíris, un ser amplio en todo el sentido de la palabra. Pero para poder conocer yo ese ser amplio, tengo que ir adentro, no tengo que ir afuera. Entonces, no es una cuestión de regionalismo, creo yo que es una cuestión precisamente de saber cuáles son mis raíces antropológicas, mis raíces culturales en cuanto al arte, porque entre otras cosas, el arte también precisamente llega de España, de Portugal, eh, y todo era centralizado en el Teatro Emiliani y también era centralizado en los famosos salones burreros. De hecho, si yo desconozco todo eso, yo estoy desconociendo quién soy yo ahora. Y resulta que lo que me está diciendo que lo que yo soy ahora es la Internet. Y lo que me está diciendo quién soy yo ahora también son unos maestros que, por ejemplo, vienen del interior. Y lo que me está diciendo quién soy yo ahora es la globalización. ¿Sí? Entonces no hay, digamos, eh, una resistencia que permita salvaguardar la tradición, que permita salvaguardar la identidad y que permita salvaguardar, digamos, el sentido que tiene la fiesta popular en Barranquilla. Porque yo sí creo que somos mucho más que solamente recocha y que solamente carnaval. Y precisamente como somos más que carnaval, es que me he tomado la tarea, digamos, de abrir campos de memoria escrita para el teatro en la ciudad y puede que tenga retractores o gente que esté a favor de lo que escribo, pero lo cierto es que si quiero construir un camino, tengo que empezar yo, ¿sabes? Por supuesto. Creo que la manifestación que hoy nos ha dado Brian Aburrat a los navegantes de la Cháchara, como resultado, esta conversación es un resultado de el ensayo que ha escrito sobre el Carnaval de Barranquilla desde lo teatral, pero es al mismo tiempo, y creo que es verdaderamente el resultado de un camino profundo que nació desde cuando participó en el Carnaval de los Niños que nos cuenta aquí y que ha venido siendo toda una siembra. Brian, te hemos visto en varias actuaciones. Nos contabas que había una película que estaba ahora en ciernes de salir y que la pandemia detuvo en todo un fenómeno de lanzamiento que, por supuesto, dentro de la industria siempre es necesario. El camino es muy versátil y verte ahora de gafas y con barba en pandemia como filósofo de tu arte es bien maravilloso. La última vez que te vimos tenías todo un disfraz de clown eh, eh, sensual, como te sueles presentar, guapo, guapo, exacto. Brian, yo creo que ese es el camino de la búsqueda propia. Ayer conversaba con Nivaldo de Cofradía Teatral y lo que me he ido percatando es que cada línea
de actores, de directores, de dramaturgos, de gestores dentro del teatro de Barranquilla están evidenciando que las búsquedas están activas, que la pandemia no ha sido un muro para detenerse, sino al contrario, nuestros actores, nuestro arte está más vivo que nunca e incluso se suman voces tan disparejas que ya Carla Celia, por ejemplo, mientras sucede esta conversación, abrió su propio debate como directora del carnaval para decir que ella sueña con que el Carnaval de Barranquilla 2021 sea un desfile visto desde casa. ¿Cómo será? Pues que ya cada quien tendrá su voz sumando y también su esencia. Gracias por Ven, estar. y que no me parece descabellado, ¿sabes? Es decir, a lo mejor es irresponsable, pero a lo mejor no. A lo mejor se encuentran las medidas de realmente seguir manteniendo viva la fiesta del carnaval de una manera responsable. No sé cómo sería eso, pero lo que, por ejemplo, es que la batalla de Flores hace muchos años atrás eran dos grupos. Un grupo que representaba el Partido Conservador y otro grupo que presentaba el Partido Liberal, porque la batalla de Flores nace precisamente después de la batalla de los 1000 días, después de la guerra de los 1000 días, como un acto de metáfora de la guerra de los 1000 días. Entonces, si logramos que un grupo de tradición, por ejemplo, como el Torito Ribeño, salga con un grupo como el de las Marimondas de Barrio Abajo, solamente esos dos grupos, y con la reina manteniendo un distanciamiento por toda Barranquilla, o a lo mejor todos los grupos aparecen por todos los barrios diferentes, distribuidos, a lo mejor encontramos que el Carnaval de Barranquilla no se centraliza solamente en el norte centro histórico, la calle 17 y la 44, sino que se va a ir a toda la ciudad realmente. Entonces, no sé, es decir, puede suceder. Cualquier cosa puede suceder y el eslogan del Carnaval de las Artes que dirige Heriberto Fiorillo no le puede quedar mejor a ese debate, que es también como corolario de esta conversación, y es, Heriberto Fiorillo dice, porque así es la cueva, ¿no? De hecho, realmente es de Vilá, de Ramón Vilá, que era el propietario de la cueva, y decía, aquí nadie tiene la razón. La única regla de aquí es que aquí nadie tiene la razón. Y precisamente porque aquí nadie tiene la razón es que tenemos que empezar a estudiar el teatro precisamente desde la escena local y no estudiarlo desde afuera y estudiar el teatro desde sus manifestaciones de arte popular también. Yo creo que como nadie tiene la razón, entonces lo que tenemos que hacer realmente es filosofar sobre el teatro y empezar a indagar a ver cuál es el teatro que nosotros realmente hacemos y cómo es nuestro sentido identitario de teatro. Muy bien, muchísimas gracias, Brian. La invitación queda abierta para siempre chacharear. Los invito a ustedes, navegantes, a que lean el artículo del Carnaval de Barranquilla visto desde lo teatral. Nos quedaron muchísimas páginas abiertas de conversación con Brian, a quien felicitamos. Felicitaciones, Brian, por este camino que llevas, y que la felicitación no sea una invitación a quedarte acostado y quieto, sino al contrario. Cuando el público aplaude es porque quiere más. Brother, muchísimas gracias a ti. Sabes que te aprecio con todo mi corazón, que admiro mucho y respeto el trabajo que haces y por eso también estamos los dos hoy aquí. Y nada, cuídense, ¿no? Cuídense y sobre todo amemos, porque creo que en esta coyuntura lo único que nos queda es eso, el amor. Un abrazote.